de las consecuencias económicas que podría esto acarrear a un país que está en una situación crítica, que ha gastado millones y millones en unas primarias y en dos elecciones municipales, una fallida y una exitosa, y que sabemos que tiene un nivel de endeudamiento muy grave. Las empresas están tomando medidas porque no saben qué es lo mejor para sus empleados. Y muchos empleados sienten que si los hacen ir a la empresa, están poniéndolos en una posición vulnerable, están abusando de sus derechos, de proteger su salud. Entonces los empleadores dicen, bueno, ¿y qué hago? Lo mando a su casa, le doy vacaciones, no le doy vacaciones. Copardón hoy dijo que en un comunicado que estuvimos leyendo hace unos pocos minutos, que la ley contempla que bajo condiciones como estas, los empleados pueden ser despedidos, no, suspenderlos sin derecho de sueldo, sin derecho a salario. Vamos a hablar cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno para paliar económicamente esta crisis. A Francisco le tocará hablar un poco más de economía, pero evidentemente el coronavirus crea un impacto económico. Sí. En República Dominicana, el área de turismo ya viene impactada desde la crisis que hemos tenido del año pasado. Horrible. Para acá. Y con esta cierre de los vuelos de Europa y recientemente de Canadá, salvo Estados Unidos, es el único país más o menos que está manteniendo vuelos a República Dominicana, y todavía tenemos ahí turistas de Estados Unidos. Pero hay mucha gente que ya no está volando, están cancelando muchísimos vuelos. Evidentemente. Por tanto, en la parte del empleo es un problema grave, que no solamente es un problema con relación al impacto del virus en el tiempo de República Dominicana, sino el impacto a largo plazo de cuándo vamos a poder recuperar la confianza a nivel mundial para que vengan esos turistas. Entonces, eso es un problema económico que no es simplemente de corto plazo, sino más bien de mediano plazo, y eso tiene otras implicaciones. En cuanto al tema del impacto laboral en las relaciones laborales en nuestro país, pudiéramos decir que, como siempre se ha dicho en nuestro país, es de dos velocidades. Hay una velocidad de un grupo de empresas de un cierto nivel, claro, donde los trabajadores tienen acceso a viajar mucho, y hay otros grupos de empresas donde más bien el mercado informal, de pequeñas empresas. Tenemos dos realidades diferentes. Y lo que hemos visto hasta ahora es que el primer grupo de empresas, diríamos, de alto standing, entre ellos una gran empresa de manejo de fondos financieros, donde una persona dio positivo. Evidentemente, las empresas han tomado una serie de medidas con relación al empleo para mitigar la incidencia en su personal del contagio, o de la proliferación de la enfermedad. Y esas medidas, por ejemplo, la primera medida que hay que tomar, evidentemente, ni empleador ni trabajador, y visto como un todo, nadie quiere que sus propios trabajadores se vean afectados. Correcto. No, y ninguno tiene la culpa de lo que está pasando. Y ninguna pequeña ni mediana empresa tampoco se quiere ver afectada. Nadie quiere verse porque afectado. el trabajador tiene que poder encontrar esa empresa cuando termine la crisis. Entonces, para seguir trabajando. Evidentemente, la primera gran medida que se está tomando es verificar si podemos resguardar la salud de los trabajadores. Y una de ellas, y salta a la vista, es si la empresa, por el tipo de empresa que se trabaja, pudiera los trabajadores trabajar fuera en el entorno de su casa. El famoso teletrabajo, que en nuestro país no está completamente regulado. Está regulado, pero era para una cuestión obsoleta, de manufactura corto, de pequeño impacto, pero se puede decir que es el mismo trabajo con liberación de trabajo en el lugar de trabajo, sino en la casa. Que traería otros problemas si hay un accidente de trabajo y después tendría que determinarse otra cosa. Pero en ese caso, si se altera el vínculo laboral del contrato entre el trabajador y el empleador. No hay ningún problema con eso. Mantiene. Simplemente el empleador y el trabajador siguen el mismo tipo de contrato. Lo único que el trabajador, en vez de prestar servicio en su lugar de trabajo, lo va a hacer en su casa. Esa es una modalidad. La otra modalidad tiene que ver también, y tiene que ver si hay bajas o altas en la empresa o necesidad puntual de que haya trabajadores en la empresa, es reestructurar los horarios de trabajo. Hay empresas que
por ejemplo, necesitan un tiempo determinado para que los trabajadores vayan a la casa y al trabajo y pudieran hacer, en vez de contrato por tiempo determinado de horario completo, tiempo de part-time, es decir, en vez de 8 horas a 4 horas, y así poder, diríamos, alternar el Que no personal. haya tanta gente trabajando al mismo tiempo y ahí en se las resguarda empresas o en las fábricas. que se pueda compartir. Si eso pasa, ¿el empleador le sigue pagando al trabajador lo mismo que le paga o le No, recorta? Pudiera. El salario. Bueno, evidentemente el salario tiene que ver con el trabajo. Si se acuerda una reducción del trabajo, en principio debía haber una reducción del salario. Bueno, El empleador está en la obligación, si se para, hay una causal en el Código Laboral que plantea y permite al empresario, en condiciones como las que se estamos viviendo ahora, separar a un trabajador hasta 90 días sin disfrute de sueldo. Y eso fue una de las comunicaciones que Eso leímos es- hoy. eso es grave. Vamos a aclarar eso, pero está en el Código Laboral. Es bueno que Martín aborde ese tema para que el trabajador, en caso de ver una situación parecida, sepa a qué atenerse, hasta dónde llegan sus derechos. Yo quiero, porque las medidas que se pueden tomar son de diferentes tipos. Ya hablamos del primero, Ajá. que es la facilidad de reordenar. Exacto. De poder... O de darle vacaciones de- también puede. El tema de vacaciones también es un tema complicado. Si bien es cierto, la ley dominicana no habla nada sobre el mismo, pero esa podría ser una alternativa para las 2 semanas famosas esas. pudiera ser alternativa porque asegura unos ingresos. De común acuerdo con los empleados, de evidente. común acuerdo, pero, Sí, hay que seguirle pagando. pero si hay, diríamos, un veto de que la gente no puede salir de sus hogares, el fin de las vacaciones es que el trabajador pueda disfrutarlo libremente. Y entonces, si el trabajador le obligan a estar en su puesto de trabajo, posiblemente las vacaciones no están cumpliendo No su le obligan, finalidad no, él lo haría y pudiera poner haber un conflicto. De por hecho, protección. en nuestro país no habla nada de eso, pero en otras legislaciones, si el trabajador, por ejemplo, se enferma, durante las vacaciones se suspende las vacaciones, porque el interés de las vacaciones es que el trabajador pueda Que descanse. disfrutar. Ahora, lo que te preguntaba Faride, Martín, de eso de la posibilidad de suspender a los empleados sin disfrute de sueldo, porque eso genera mucha preocupación para Claro, todo el por supuesto. asalariado en República Dominicana. Yo quiero, En caso de antes fuerza que mayor. esto, porque yo diría que esa es la última medida que pudieran tomar. Hay otra medida intermedia, y ¿Cuál? hablamos primero que es del teletrabajo y todo esto. Hay otra medida intermedia que es el mutuo consentimiento entre las partes. Evidentemente, si no hay trabajo, porque hay un toque de queda, y la empresa no va a producir nada, no va a vender, no va a poder producir. En el área, por ejemplo, turística, lo estamos viendo mucho, agencias de viajes, hoteles, restaurantes. Que se van a quedar sin- están sin- ahora sin mismo producir, vacíos, ahora sin mismo está producir. vacío. Evidentemente no hay clientela ¿Cómo en los van a pagar? hoteles. Entonces, los empleadores y los trabajadores saben muy bien que si no hay producción, no hay trabajo. Y entonces, ¿qué posición tiene el empleador en esta circunstancia? O termina los contratos o mantiene un acuerdo para que poder sobrepasar este momento y una vez pase este momento de crisis, volver a trabajar los mismos. Entonces, Sí, aquí pero esa estamos. gente de qué va a vivir en ese tiempo. Bueno, entonces ahí está, por eso ahí se permite que empleador y trabajador se pongan de acuerdo. En otros países es muy simple. En otros países, cuando ahí pasa todo esto, la persona se va a su casa y como está pasando en España, ahora mismo se habilita el pago del seguro de Eso desempleo. en España. Vamos a ver, a propósito de eso, las medidas que tomó el presidente francés y el presidente español en estos días, en los últimos 3 días. Veamos. Que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos, 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Y en un corto espacio de tiempo, muy corto espacio de tiempo. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos estamos enfrentando y también responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos.
No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, en definitiva, que dependen de su nómina. A todos ellos les vamos a proteger mientras dure. Quelle que soit sa taille, ne sera livré au risque de faillite. Aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Hay una serie de medidas que han tomado en esos países y aquí la Asociación de Industriales de Santiago también ha sugerido una serie de medidas. ¿Ustedes han leído esas medidas? Sí. ¿Están de acuerdo con las medidas? Bueno, a título personal le puedo decir que hay algunas de esas medidas que serán necesarias dependiendo de lo que vaya a pasar. O sea, dependiendo si entra en vigencia una emergencia nacional. Una cuarentena. Sí, para resumirlo, cuarentena, pero... La emergencia nacional no es la que permite liberar fondos sin tener que pasar por Congreso para ayudas. No, eso siempre lo aprueba el Congreso Nacional. Eso lo aprueba, pero tiene que ser aprobado. En el presupuesto Y eso se puede hacer de manera expedita, eso se puede hacer rápido. Eso se puede hacer rápido. Por supuesto. El dinero del que hablaba Sánchez viene de ahí. El dinero que utiliza el Estado norteamericano viene de ahí. Lo importante es decir que viene de ahí, no es que viene como de un sitio. No, son unos fondos. Sí, pero que eso no está en una caja fuerte. No. Entonces, esos son países que pueden acceder a créditos fáciles. No. Ahora mismo, nuestro, vamos a decir, nuestro espacio para ir a tomar prestado está limitado. Y cualquier cosa que nosotros hagamos va a poner mucho más presión aún sobre los recursos fiscales. Ahora mira, ha habido una denuncia que han hecho algunos economistas antes de que se presentara esta situación y era el ritmo acelerado en el que el gobierno estaba gastando el presupuesto del 2020 en este primer trimestre del año, le hace en medio de la campaña electoral. ¿En qué posición nos deja eso en este momento en que sí se necesitan los recursos y de manera urgente? Vamos a contestar eso y vamos a leer cuáles son esas medidas porque es importante que la población conozca qué sugieren esos empleados de Santiago. Quedamos hablando de la situación laboral, claro, la crisis económica. Le preguntábamos a Fran, ¿de dónde saldrán los fondos para paliar esta situación, dado que el gobierno ha gastado una gran parte del presupuesto en el primer trimestre del año? Lo primero que tienen que pensar es que el presupuesto no es algo que es como que está ahí en una cuenta bancaria. Y entonces no es que se gasta el de emergencia. Ese es el presupuesto o lo que sea que se haya gastado. Ya. O sea, lo que se haya gastado hasta ahora igualmente vino con... Ya el presupuesto era deficitario. O sea, por ende ya estábamos buscando deuda para financiar el ¿De dónde el se gasto. saca dinero en situaciones de emergencia? Un huracán, un terremoto, una pandemia. Hay que girar a líneas de créditos internacionales, hay que girar a líneas de créditos, o sea, con como el Fondo Monetario 1 o con el BID. Con el BID nosotros tenemos una línea de crédito ya preaprobada y que estaba dentro del presupuesto para emergencia de $300 millones, como este caso. Y no puede dejar de recaudarse para liberar, por ejemplo, una de las situaciones difíciles son las pequeñas y medianas empresas que dicen, bueno, es lo que tú decías en la pausa, si yo tengo que pagar a los empleados y no tengo producción, yo quebré. Y los empleados cuando esto termine no tendrán dónde trabajar, tendrán que buscar otros trabajos. Y cualquier cosa que el gobierno tenga que hacer, o sea, por cualquier lado que se tenga que financiar, el gobierno tiene que salirlo a buscar prestado. Entonces, lo que estamos tratando de decir, si no lo financia o no lo recauda por impuestos, lo va a tener que salir a buscar prestado. Entonces, por algún lado, Pero eso es problema del gobierno, piensa la gente. Si a ti te quitan, por ejemplo, el anticipo, el pagar ITEVIS por facturas, no, que es lo que sugieren muchos de los empresarios, claro. La reunión de los empresarios de Santiago, que me hubiera gustado escucharlo es aquí también. para moverlo más para allá. O sea, casi todo lo que se requieren o con todas las medidas que están tomando o que están tratando de presentar o los empresarios de Santiago. y hasta el mismo otros economistas y se han hecho en casi todos los países, va a ser principalmente para tratar de darle un poquito de flujo de caja a las empresas para que puedan pagar los salarios y para que puedan mantener las luces prendidas. En Francia le han quitado el pago de alquiler, pago de luz y pago de agua a las empresas
a las pequeñas y medianas empresas. Eso es para tratar de paliar ese caso, pero es postergarlo, no es quitarlo. Es para, tú lo vas a pagar, pero lo vas a pagar más adelante, Después. para tratar de que en el tema de donde no hay producción, donde está todo cerrado, tú puedas entonces pagar los salarios o puedes pagar la renta, porque alguien come y depende de ti. Entonces, por esa razón es que se pretende hacer este tipo de Hay medidas. un tema legal ahí. Bueno, y ahí mismo, Martí, para que lo pongas, se ha proyectado muchos desempleos si esta crisis continúa de tomar medidas drásticas. Es realmente ese impacto será muy negativo entonces para la productividad nacional, no solamente para el sector privado, sino porque tenemos un 62% de mercado informal que se va a ver muy limitado a trabajar en el día a día y en el Exacto. chiripeo, que es donde se mantiene. ¿Cuál va a ser realmente, se ha proyectado o todavía no se sabe, cuál será realmente ese impacto en la economía nacional? Mira, nosotros entendemos, lo que hemos estudiado el caso y eso, que hay medidas que son para después de la crisis. Después. Y hay otras que son para tratar de que la crisis no sea tan profunda. Ok. Hablemos de esas. Entonces, una de las que, como presentan los empresarios de Santiago, algunas de las medidas que están tratando para que la crisis no sea tan profunda, Ajá. es por el lado monetario, ¿no? O sea, para tratar de mantener dinero en los bolsillos de las personas, Ok. ¿verdad? O que es lo mismo que tratar de mantener dinero en las empresas para que le puedan pagar a eso. Pero como tú bien dices, hay un grupo de personas que no son asalariados. Entonces, 60% del mercado informal. No, un 50 y tanto, ¿no? Pero es alto, pero es es alto, alto. La mitad, vamos a decirle la mitad. Se de la van a buscar todos los días. en la esos calle. que salen a la calle, ¿cómo nosotros trabajamos con eso? ¿Qué podemos hacer? Y en ese caso tiene que haber subsidios y social de la transferencias presidencia. directas. O sea, en ese caso no hay otra forma. Transferencia por la seguridad social. Transferencia. Exactamente, eso De son las un transferencias fondo directas. mensual. Esas son las transferencias directas, o sea, son personas que tienen que tener solidaridad, o sea, algún tipo de ayuda directa del gobierno, y de la única manera que el Estado puede pagarle o hacerle mantener momentáneamente, tiene que hacer una transferencia directa porque no reciben dinero del sector privado. ¿Tú crees algo legal, Martín? Bueno, en la parte, desde el punto de vista legal, hay que diferenciar la cuarentena, que diríamos que serían 2 semanas, y otro el impacto a mediano plazo de la crisis. En cuanto a la cuarentena, evidentemente, y es la cosa que ustedes decían, si el trabajador no puede ir a trabajar y no trabaja, el empleador no está obligado a pagar salario. Ok. Más aún, si no paga salario, tampoco está obligado a pagar seguridad social. Por tanto, ahí, dentro de las medidas que ha tomado el presidente, debe ver si cómo por un decreto va a implementar que por lo menos se pague la parte de salud o de riesgos laborales, como lo Ay, dicen mi madre. algunos empresarios. Esos son los empresarios que dicen porque no eso. está obligado a eso. Ahora, El yo... Código Laboral lo Ahora, de un plantea así. momento eso de es que lo los, que dice la ley. de que El los artículo empleadores... 51 del Código Pero lo desde plantea así. siempre lo ha dicho así la ley. Sí. Ahora, los empresarios dominicanos siempre han, con respecto a la enfermedad de los trabajadores, a pesar de que nunca han estado obligados a pagar salario, es usual que se pague salario. Por tanto, esa parte en el corto plazo no hay mucho inconveniente. Y debería hacerse así ahora, porque hay que ser solidario con el empleado también. El problema es para largo plazo y evidentemente hay muchas empresas, sobre todo el sector turístico, que no tienen los recursos para seguir manteniendo salarios con el trabajador sin trabajar. Nosotros pusimos un cuadro con hoteles cerrados, es imposible. Pusimos un cuadro de todos los hoteles que estaban cerrando en estos días porque no tienen turistas y de los empleados que se están quedando ya sin trabajo y de los empleos indirectos que se pierden producto de esto. ¿Hasta dónde llega ese número? Bueno, el número, ahí está circulando un número muy pequeño de 3.000, pero cualquier cadena de esta grande que está en el país puede tener fácilmente 6.000, 7.000, 8.000 empleados. Estamos hablando de 300.000 más o menos de empleados directos o indirectos. Bien. Muchas gracias por habernos escuchado hasta este momento. Estamos cortando un poquito antes porque dentro de un momento vamos por fin a escuchar al presidente de la República, Danilo Medina, en su alocución con relación a este tema y las nuevas medidas que se tomarán en República Dominicana, que esperamos que sean tanto en el sector salud, de prevención y contención del virus, como también de la epidemia, y como también en el sector económico, que tanto preocupa también a los dominicanos, a todos, a todos. Muchísimas gracias por su atención, buena suerte y que sea lo mejor, que sea lo mejor, que sea lo que todos estamos esperando.